Bien, chicas, volví. Uy, ese primer plano, un horror. Video número 2 de la tanda de 2 videos de las explicaciones, sugerencias, comentarios, orientaciones sobre el trabajo práctico número 5, la segunda parte de nuestra unidad número 2. Les vuelvo a pedir disculpas por los ladridos de los perros. Son un poco mis perros y los perros de los vecinos. Salí a ver entre un video y otro a ver si estaba pasando algo. Solo están ladrándole a la luna. Así que bueno, nada, eso. Les pido disculpas si se escuchan de fondo. Si no vienen de ver el video anterior, vayan a ver el video anterior porque de hecho ahora tengo que terminar de cerrar la primera parte de la explicación con los últimos tips respecto de cuestiones a tener en cuenta en la redacción del trabajo y después me voy a meter de lleno con la cuestión del aparato erudito. Quedábamos en el tip número 4, ¿sí? Cuando voy a nombrar las cosas, los conceptos, uso referencial, es decir, literal del lenguaje, no uso figurado o metafórico. Ustedes tienen un ejemplo que es muy claro en el texto, que es una oración en la que se habla de porque entonces la prensa o porque entonces los medios de comunicación tal cosa, eso, el decir medios de comunicación o decir la prensa es referirse al concepto, a la persona, el proceso o la situación en sí por su nombre, en el lenguaje referencial, decir directamente el nombre de la cosa en sí misma. Y el ejemplo de decir medios de comunicación o prensa en el sentido figurado o metafórico es el cuarto poder, que es una metáfora a la que se recurre mucho a la hora de hablar de la prensa. Por ejemplo, si estuviesen diciendo, si estuviesen hablando del terrorismo de Estado, el mecanismo del horror o el monstruo del horror. Otro ejemplo se me acaba de ocurrir mucho mejor. Si están hablando de las Fuerzas Armadas y los sectores civiles que los apoyaron durante la última dictadura militar, decir Fuerzas Armadas y sociedad civil es utilizar el lenguaje referencial, que es lo correcto para escribir un texto profesional o académico. Si dicen los dinosaurios de aquel entonces, están utilizando un sentido metafórico o figurado. No está mal si lo utilizan por ahí para un título o para el nombre del trabajo de investigación que decidan ponerle ustedes. No está mal que de vez en cuando deslicen alguna metáfora o alguna cuestión en sentido figurado, pero no hagan abuso de eso porque recuerden que ustedes están informando, no están buscando emocionar o generar un interés tipo no sé, cuento, novela o relato ficcional. Ustedes están informando y para informar hay que decirles a las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces, tip número 4, uso lenguaje referencial, es decir, les digo a las cosas por su nombre, como se llaman, no abuso del sentido metafórico o figurado, voy más a lo literal, o sea, a lo que es como es. Tip número 5. No utilizar, y si los utilizo, no abusar de los signos de admiración. La admiración es una función de la emocionalidad. Y recuerden que la función del lenguaje que predomina en los textos o que debe predominar en los textos profesionales y académicos es la función informativa. Yo estoy brindando información, no estoy ni emitiendo opiniones ni buscando emocionar a nadie. Entonces, utilizar signos de admiración es estar expresando una emoción. No los utilicen y si los van a utilizar, que sea para algún recurso estilístico, no hagan abuso de ello. Tip número, ya me perdí en la cuenta, no importa, no destaquen partes del texto con mayúsculas. ¿Quieren hacer hincapié en una parte del texto de lo que ustedes están escribiendo porque están diciendo el nombre de un concepto, porque están señalando el nombre de una persona que por ahí es importante para el proceso histórico que están explicando, porque les parece que eso que están diciendo es como súper destacable? O utilizan la letra bastardilla o utilizan la negrita, es decir, vieron el recurso en Word de resaltar una palabra haciendo que se vea más oscura, con más color negro que el resto del texto, o la subrayan. Preferentemente de las tres posibilidades, utilicen la del medio, la negrita, ¿sí? Porque
Recuerden que en vocabulario, en el lenguaje escrito, usar mayúsculas es gritar. Varias veces yo les pongo, cuando les hago una aclaración en mayúsculas, no estoy gritando, estoy siendo enfática, o sí, estoy gritando. O sea, no enfaticen ustedes en un texto académico, en un texto formal, en un texto profesional e informativo, no se enfatiza, no se destaca una idea poniéndola en mayúsculas, sino que se la destaca o subrayándola o utilizando la letra negrita, ¿sí? Lo que es, sí, black o negrita, según si tienen el paquete de Office en español o en estadounidense, o en inglés, perdón, les va a aparecer de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Destacar una idea, un concepto, una palabra, el nombre de alguien, lo destaco o subrayándolo o en negrita, no utilizando mayúsculas. Siguiente tip. No usen abreviaturas. No pongan SR para señor, SRA para señora, DR para doctor, LIC para licenciado. No. No utilicen abreviaturas, utilizan la palabra completa. En los textos académicos no se utilizan abreviaturas, se utiliza la palabra completa. Y en el caso de las siglas, que son una forma de abreviar un conjunto de palabras, por ejemplo, no sé, se me ocurre OSECAC, Obra Social de los Empleados de Comercio, de Argentina, una cosa así creo que quiere decir, o no sé, se me fueron todas las siglas de la cabeza en este momento, perdón. UOM, Unión de Obreros Metalúrgicos, CGT, Central General de Trabajadores, ¿sí? La primera, o sea, las siglas sí se pueden utilizar en los textos académicos. Ahora, el requisito es que la primera vez que utilizan una sigla, la primera vez que denominan una organización o un conjunto de personas o una obra que después van a abreviar utilizando la sigla, la primera vez hay que indicar entre paréntesis a qué se refiere esa sigla. Si están trabajando, va a ser muy común para aquellos que investigan sobre la última dictadura militar, hay una sigla que aparece muchísimo que es CCD, Centros Clandestinos de Detención. Entonces, si efectivamente van a nombrar a los centros clandestinos de detención, la primera vez que utilicen la sigla CCD, entre paréntesis van a tener que poner centros clandestinos de detención. La primera vez que voy a utilizar la sigla para referirme a algo, tengo que aclarar a qué me estoy refiriendo. Por último tip, que no está en el texto, pero que es fundamental que lo tengan en cuenta. En realidad está en el texto, pero no en la parte de los tips. Piensen que escriben este texto como para que los entienda, les entienda cualquiera que lo lea, sepa o no del tema que está investigando. De hecho, hay algunos temas que ustedes eligieron investigar este año, de los cuales yo por ahí no tengo mucha información, sino que, de hecho, las fuentes de información que busqué para pasarles no eran fuentes que tuviera yo, sino que fue data que busqué, yo googleé a partir de que ustedes me dijeron que querían investigar ese tema. Hay un par de trabajos que son sobre temas sobre los cuales yo no tengo ni la más mínima idea, o tengo ideas muy perdidas, con lo cual me voy a estar informando y enriqueciendo y nutriéndome de información a partir de los trabajos de ustedes. ¿Cómo logran entonces ustedes que yo entienda el referente, es decir, el tema del trabajo, siendo claros, clares en la forma en la que se expresan? No den nada por sentado. Concepto que presentan, concepto que explican. Para eso viene ahora uno de los recursos que utilizamos en el aparato erudito. No crean que o sea, por eso es importante que utilicen oraciones cortas, por eso es importante que no usen abreviaturas, por eso es importante que cuando presenten una sigla aclaren a qué se están refiriendo la primera vez que la utilizan, por eso es importante que no utilicen mucho el lenguaje metafórico, porque la idea es que cualquier persona que acceda a leer el texto que ustedes están produciendo para presentar los resultados finales de su investigación, entienda el texto. Capaz yo leo alguna de las investigaciones de ustedes e igual me quedan un montón de dudas sobre el tema porque yo estoy viendo simplemente el recorte que ustedes presentan de su investigación. Bueno, si me interesa seguir conociendo sobre el tema, exploraré por otros lados otras fuentes de información. Pero lo importante es que lo que ustedes me estén contando en ese texto, yo lo pueda entender con la información que ustedes me dan en el texto. Última cuestión, fundamental, que me cansé de repetirlo, pero lo voy a seguir diciendo. Yo no quiero leer una reproducción
de los textos que ustedes hayan consultado para llevar adelante la investigación. No quiero leer una reproducción de las distintas fuentes de información que ustedes hayan consultado. El texto que presenten como resultado final de la investigación es un texto que tiene que estar escrito por ustedes con sus palabras. No importa si el autor o autora que estoy leyendo lo dice más bonito. Obviamente, seguramente los especialistas que consulten escriban más bonito sobre el tema porque llevan años estudiando el tema y escribiendo sobre lo mismo. Pero anímense a escribir con sus palabras. Es preferible que repitan 20 veces una misma palabra porque se les agotaron los sinónimos en un párrafo a que se copien de la fuente, a que se copien de internet, a que se copien del laburo de alguien más, porque además básicamente ese tipo de trabajos van a estar desaprobados, ¿sí? Este tip no está dentro de lo que necesariamente tengan que responder en el trabajo práctico número 5, pero sí está bueno que lo tengan en cuenta para la producción del texto final del trabajo de investigación. Parte número 2 del trabajo práctico número 5, segunda división de esta segunda parte de la unidad número 2, todo trabajo académico, todo trabajo de investigación científica, cuando se plasma en un texto, es decir, para decirlo más sencillo, todo texto académico, todo texto profesional o todo texto científico, además de cumplir con todas estas cuestiones en términos de cómo escribirlo, es decir, cómo redactarlo, tiene que además cumplir con el aparato erudito. Le vamos a decir aparato erudito. Erudición o erudito quiere decir que está como muy informado. Tarea para el hogar, googleen, busquen la definición de erudito. No esperen que les venga todo servido. No, a ver, una persona erudita es una persona que sabe mucho, que tiene mucha información sobre muchos temas. Bueno, el aparato erudito, tomando esta noción para aplicarla a lo que es la redacción de un trabajo de investigación o de un trabajo académico, implica justamente utilizar una serie de herramientas que demuestran mi sapiencia sobre el tema. Es decir, que demuestran que para esa información que yo estoy dando en ese trabajo, cuento con muchísima data, ¿sí? Específica de ese tema, no importa. Después, obviamente, que de física cuántica, si me están hablando de feminismo, de física cuántica no hace falta que sepan, pero digo, el aparato erudito de un trabajo de investigación es todo un conjunto de herramientas, de elementos que yo voy a sumar a mi trabajo para demostrar que la producción de ese trabajo está apoyada en la data, en la información que yo investigué y con la que cuento para decir todo lo que estoy diciendo en ese trabajo. Hay varios elementos que componen este aparato erudito o el aparato formal, si quieren, vamos a decirlo de una manera más sencilla, el aparato formal de un texto académico o de un texto profesional. Son varios los componentes. Nosotros, nosotras, nosotres vamos a trabajar con 3. Yo les pido a ustedes que utilicen 3. Obviamente les pido a ustedes que utilicen 3 con toda la flexibilidad que en esta situación ameritan mis exigencias sobre los resultados finales que ustedes presenten de la investigación. Si no lograron aplicar correctamente alguna de estas 3 cuestiones, si se les complicó, si le aplicaron bien a medias, obviamente todo eso es súper flexible en estas condiciones. Esperen que tengo que tomar agüita. Perdón por esto, chiques. Pero es muy importante que aprendan esto, porque muchos de ustedes van a seguir estudiando. Y aquellos de ustedes que sigan estudiando en el ámbito formal y sobre todo si van a seguir tareas vinculadas carreras vinculadas a las ciencias sociales, van a tener que volver a pasar por realizar trabajos académicos similares o con una onda parecida a la que están teniendo que hacer ahora. Y van a tener que saber utilizar estos 3 elementos. Entonces, esto que les voy a explicar ahora sirve para que resuelvan el trabajo práctico número 5, para que lo apliquen a nuestro trabajo de investigación y además para que tengan una primera aproximación a lo que es el aparato formal de un texto académico y que esto no los agarre en ascuas, por decirlo de una forma correcta, que no los agarre en ascuas cuando el día de mañana les digan, mirá, está buenísimo tu trabajo, pero no le pusiste las citas. Está buenísimo tu trabajo. ¿Y la lista de fuentes, las referencias? Está bárbaro tu trabajo, pero en realidad todo esto lo podrías haber explicado en una nota al pie.
que seguramente si ustedes no tuvieron todavía ninguna aproximación a ninguno de estos conceptos, les suenen como una cosa de, no sé, chino mandarín. Ahora voy a proceder a explicarlo, repito, para que sepan a qué refieren los contenidos de esta, perdón, mosquito, para que sepan a qué refieren los contenidos de esta segunda parte del trabajo práctico número 5, para que sepan qué es lo que yo quiero que ustedes logren o por lo menos intenten hacer en la redacción formal del trabajo de investigación y también para que se aproximen a estos conceptos, a estas herramientas formales de producción de textos académicos que van a tener que utilizar cuando sigan estudiando, ¿sí? Les repito entonces, nuestro aparato erudito o nuestro aparato formal de redacción del trabajo de investigación va a estar compuesto básicamente por 3 elementos. Elemento número 1, las notas al pie. Elemento número 2, las citas. Elemento número 3, las referencias bibliográficas o la lista de fuentes consultadas. Mejor dicho, perdón, las referencias bibliográficas y lista de fuentes consultadas forman parte de lo mismo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan las notas al pie? Las notas al pie son, voy a aprovechar que estoy en mi casa con la biblioteca y que puedo acceder a mis libros para mostrarles. Tendría que haber tenido un libro a mano en este momento para no tener que estar parándome ahora en medio del video a buscar un libro, porque encima los que tengo en el escritorio son de literatura. A ver, esto es cualquiera. Es cualquiera en el sentido de que estoy armando el esquema del video y no me garanticé tener un libro con notas al pie y encima el que agarré ahora, sí, tiene las notas al pie. Bien. Las notas al pie, esto no lo voy a editar porque no sé editar, chiques, pero la verdad es que debería haber cortado esto antes de levantarme a buscar un libro de mi biblioteca. Bien. Vuelvo, en realidad debería haber tenido ya un libro a mi disposición para poder explicarles qué son las notas al pie sin tener que pasar por todo este momento ridículo. Pero bueno, pues vamos a decir que le estamos poniendo onda. Las notas al pie son un recurso que se utiliza para aclarar cosas, definir conceptos, agregar ideas, ofrecer un poco más de información respecto de un determinado tema, pero que si lo ponemos en el cuerpo del texto, ensucia la idea del párrafo, ¿sí? Entonces, son aclaraciones que aparecen al pie de la página, ¿sí? En las cuales les autores de un texto académico, científico y o profesional hacen, valga la redundancia, informan sobre alguna cuestión que si lo ponen en el medio del texto queda feo. Sirve, por ejemplo, para, supongamos que están hablando, de las olas del feminismo y llegan a los 70 en Argentina y entonces van a tener que hablar de la relación entre el feminismo y la dictadura. Y aparece el concepto de terrorismo de Estado. La verdad que el eje del trabajo de ustedes no es la última dictadura, por ende el ejercicio del terrorismo de Estado, sino el feminismo. ¿Le van a dedicar, en el medio de lo que están explicando sobre feminismo, un párrafo entero en el cuerpo del texto a explicar terrorismo de Estado? No. Tienen que explicar el concepto. Y entonces, ¿cómo resolvemos esta disyuntiva de tener que explicar el concepto, pero no poder ponerlo en el cuerpo del texto porque me corta lo que vengo explicando? Uso una nota al pie. Cuando menciono en un texto académico un concepto que no es fundamental, ¿sí? Pero es importante que lo explique para que se entienda de a qué me estoy refiriendo, para eso uso las notas al pie. Estoy usando una palabra en otro idioma porque recibe el nombre, porque no hay un nombre en español o no hay una traducción al español de esa palabra y necesito decir el significado, pero no lo quiero poner entre paréntesis en el texto porque me parece que queda feo, uso una nota al pie. Por ejemplo, la palabra queer, si estuviésemos trabajando género, o la palabra, hay muchas palabras en alemán que no tienen una traducción literal al castellano. Se me ocurre ahora Zeitgeist, que querría decir espíritu de época, pero en realidad es mucho más que eso. Entonces,
Uso la palabra en el idioma original, porque no hay una traducción literal al idioma castellano, que es el que nosotros compartimos, y en una nota al pie aclaro qué quiere decir o a qué se refiere esa noción en otro idioma. Estoy dando información respecto de un determinado hecho o proceso que estoy explicando y tengo más data para tirar, pero la verdad es que me va a quedar un texto de 4 párrafos cuando en realidad quiero sintetizar la idea en uno solo. Agrego esa información en una nota al pie. Las notas al pie, repito, son un recurso que sirve para hacer aclaraciones, para explicar un concepto, para agregar información, para traducir una palabra o para hacer alguna observación sobre algo que estoy diciendo en el cuerpo principal del texto, pero que no quiero poner en el cuerpo principal del texto porque no tiene la misma importancia que el resto de las cosas que estoy diciendo. Agarré un libro, el que tenía más a mano en la biblioteca, y estoy buscando ahora dónde corno había visto que esto tenía notas al pie. Ya lo encontré. Perdón, quiero mostrarles algún ejemplo de cómo se aplica esto en un texto académico. Es un libro de historia sobre el Tercer Reich, es decir, sobre el nazismo. Acá encontré una nota al pie. El libro, por supuesto, está traducido al castellano, pues yo no leo en alemán o en inglés. Se llama La dictadura nazi de Ian Kershaw, por si a alguno le interesa el tema. Bien, aparece Lebensraum, que es un término alemán, o sea, viene un texto explicando sobre la economía en la Alemania nazi y el autor utiliza la palabra en alemán, o sea, porque no tiene una traducción al español. En una nota al pie se aclara que encima es una nota que hace el traductor, porque claro, el autor original escribe en inglés. Esto es una traducción del original. Entonces, el traductor del libro respeta que el autor original usó ese concepto en alemán en el libro, en el idioma original, en el libro en inglés. O sea, el autor que escribe el libro en inglés, ese concepto igual lo dejó en alemán. Con lo cual, el traductor respeta esa decisión del autor de haber dejado ese concepto en alemán. Cuando traduce el libro al castellano, deja ese concepto en alemán y para explicar el significado del concepto, no sé si se va a poder apreciar acá, hace una nota al pie. Esto que se ve acá, chiquitito, es la nota al pie. Fíjense, no sé si se alcanza, que la letra del cuerpo del texto tiene un tamaño y la letra de la nota al pie es más chiquitita, ¿sí? Acá hay un claro ejemplo de cómo se está utilizando la nota al pie para aclarar el significado de una palabra que está en un idioma distinto al que se está escribiendo el texto y que es necesario traducir, pero el concepto en sí no tiene una traducción literal o no hay una palabra que sirva para traducir literalmente eso, y entonces lo que se hace es, en una nota al pie, aclarar el significado, ¿sí? En este caso, Lebensraum quiere decir espacio vital en alemán. No sé si les interesaba, pero se los digo. Es uno de los ejemplos en los que se pueden usar notas al pie. ¿Sí? Esto, si quieren, igual también, chiques, lo pueden googlear, lo pueden buscar. De hecho, hay en el texto de la unidad número 1 un par de notas al pie como para que lo puedan ver. Son aclaraciones que se hacen al pie de la página, es decir, debajo de la página en la que estoy escribiendo el texto principal, respecto de conceptos, información extra, significados, aclaraciones, ideas u observaciones que yo quiero sumar a lo que estoy diciendo, pero que no son igual de importantes o necesarias que el resto del texto, entonces no las pongo en el cuerpo principal del texto, sino debajo. Ese es el primer elemento y es uno de los que más me interesa que aprendan a utilizar, ¿sí? Les voy a compartir en el transcurso de estos días una serie de videos tutoriales de YouTube de cómo aplicar en Word el recurso de las notas al pie, ¿sí? Esto es algo que es muy difícil explicarlo sin la visualización en la computadora, por eso no se los puedo explicar en el video, pero les voy a compartir una serie de tutoriales para que sepan cómo se hacen las notas al pie. ¿Cuál es el otro recurso? Las citas, ¿no? Cita de Tinder, la cita en términos de traer a mi texto la voz, citar, ¿no? Como invitar a mi texto la voz o las palabras, mejor dicho, de otra persona. Es decir, utilizar ideas que no son mías, pero que sirven para mi trabajo.
hay dos formas de citar a otras personas, es decir, a otros autores, a otras autoras, a otros autores en un trabajo. La cita puede ser textual o puede ser una paráfrasis o, dicho en criollo, escrita con mis palabras. Cuando la cita es textual, se está copiando lo que dice él, la o le, otro autore, con las palabras con las que lo dice, exactamente igual. Supongamos que ustedes quieren explicar un concepto y toman la definición exacta que utiliza el autor o autora en la cual leyeron ese concepto. Tienen una serie de indicaciones de cómo indicar las citas textuales y las citas parafraseadas en el módulo, en esta segunda parte de la unidad 2, ¿sí? Que es las normas APA. Utilicen eso digamos, para guiarse sobre cómo se pone una cita en un texto cuando es textual y cómo se pone cuando es parafraseada. La cita textual, repito, es la reproducción literal con puntos y comas de lo que leí en alguna fuente de investigación y quiero copiar tal cual como está en mi trabajo. Las citas textuales se utilizan normalmente o para ampliar la información o para sostener una determinada interpretación que yo estoy ofreciendo sobre la información que estoy dando, ¿sí? Sirven para reforzar lo que estoy afirmando con el hecho de que hubo otros y otras y otros que antes que yo interpretaron lo mismo en base a la misma información. O bien pueden ser citas en las cuales directamente lo que esté dando es información. Puede ser, no sé, todo un párrafo en el que estoy ofreciendo datos cuantificables, datos numéricos sobre una determinada situación y lo cito textual como lo saqué de una fuente de información. No sé, supongamos que bueno, les pongo un ejemplo, creo que ya les mencioné, pero fue porque fue un trabajo muy bien hecho. Hace unos cuantos años atrás, un grupo de chicas trabajaba sobre la cuestión del aborto y trabajaron con muchísima información respecto de los índices sobre abortos clandestinos, enfermedades provocadas por abortos clandestinos, muertes por abortos clandestinos, edades de mujeres que se realizaban abortos clandestinos, etcétera, en Argentina y en otros países de América Latina. Y toda esa información, toda esa data, la tomaban textualmente de, por ejemplo, registros de ministerios de salud, registros de ONG que laburaban con la problemática del aborto, etcétera. Las citas textuales normalmente son o para reforzar una interpretación que yo estoy ofreciendo en base a la información que tengo o para justamente mostrar datos textuales de información. ¿Cómo la uso, cómo la pongo a la cita textual en el texto? Bueno, eso lo tienen explicado en la normativa APA que tienen a partir de la página número 27 de este módulo de la unidad 2. El otro tipo de cita que pueden utilizar es la paráfrasis o cita parafraseada. Voy a tomar las ideas o la idea o el concepto o lo que está explicando otro autor u otra autora, pero en vez de decirlo textual, tal como lo está diciendo esa persona, lo voy a explicar con mis palabras. ¿No? Voy a explicar el X concepto con mis palabras. Por ahí a esa persona le llevó 3 párrafos explicarlo porque fue al detalle y ejemplificó y demás. Y yo en realidad simplemente quiero hacer una aclaración en una nota al pie y entonces ¿qué hago? Parafraseo lo que esa persona dijo, ¿sí? Lo explico con mis palabras como para dejar el concepto en claro, pero no copiando los 3 párrafos que esa persona utilizó. En cualquier caso, estoy utilizando la idea de otra persona. Así que, ya sea que la cita es textual, o sea, que la copio tal y como la tengo en la fuente de información, o que la cita es parafraseada, en cualquiera de los dos casos tengo que incorporar nuestro tercer elemento del aparato erudito o aparato formal de un trabajo de investigación, que es la referencia. ¿De dónde saqué yo ese dato? ¿De dónde saqué yo esa idea? ¿De dónde saqué yo esa información que estoy citando, ya sea textualmente o parafraseándola? Tengo que referir a de dónde la obtuve. Referenciar algo en términos de lo que es la formalidad de un trabajo de investigación es indicar, esto que te digo acá no es fruta, yo tengo la fuente de la cual saqué esta información.
Las referencias o la referenciación, que es este tercer elemento en el cual uno demuestra que lo que está diciendo no es zaraza, sino que hay una investigación detrás que se apoya en fuentes y en evidencias, está compuesta por dos elementos. Las referencias que indico en el texto, entre paréntesis, y la lista de fuentes consultadas al final de mi trabajo. La referenciación o las referencias se componen por esos dos elementos. Repito, las indicaciones que yo hago en mi texto y la lista de fuentes al final. Para ambos componentes de la referencia, tienen el instructivo de las normas APA en el módulo de la unidad número 2. Perdón, pero tenía como trabada una tos y la quise evitar, pero no pude. Perdón. En el cual tienen indicado para cada tipo de fuente de información cómo indican la referencia en el texto y cómo indican después la referencia en la lista de fuentes consultadas. Si no está la referencia en el texto y está la lista de fuentes consultadas, el esquema de referencias igual está incompleto. Si está la referencia en el texto, entre paréntesis, pero después no está en el trabajo la lista final de fuentes consultadas, el esquema de referenciación no está completo. Para que el esquema de referenciación, para que las referencias de mi trabajo, es decir, repito, este momento en el cual yo demuestro que lo que digo no es zaraza, no es un viaje cósmico que me agarró a mí navegando por Google, sino que yo obtuve fuentes de información en las cuales baso mi trabajo, investigué, me informé, leí al respecto, no estoy teniendo un delirium tremens, no estoy chamullando en lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo demuestro? Utilizando el esquema de referencias. ¿Cuándo tengo que indicar las referencias en mi trabajo? En dos instancias. A lo largo del desarrollo del texto de mi trabajo, es decir, en la introducción, los capítulos y la conclusión, cada vez que yo dé información, ya sea mediante una cita textual o mediante una cita parafraseada, esa información que estoy dando, como la obtuve de una fuente, tengo que referenciar, indicar de dónde la saqué, entre paréntesis, en el cuerpo del texto. ¿Cómo? Para cada tipo de fuente y para cada tipo de cita, tienen el instructivo de las normas APA al final del módulo 2, en el que se les explica el paso a paso según el tipo de fuente que ustedes necesitan referenciar. ¿Sí? Explicar ahora uno por uno me llevaría a mí un video de 2 horas y sería el video más embolante que viesen en su vida, porque el instructivo tiene la función de, ay, no me acuerdo cómo se pone la referencia de un diario, a ver, lo busco, listo, ya está, total, o sea, no es que van a tener que hacer una evaluación de esto. De hecho, la consigna del trabajo en relación al aparato erudito y a la parte de las referencias es que ustedes puedan, a partir del instructivo de normas APA que tienen en el módulo 2, elaborar la lista de fuentes consultadas siguiendo la normativa, es decir, las instrucciones, los requisitos que tienen que seguir para elaborar esa lista. ¿Van a tener que saberse de memoria estos requisitos? No, jamás en la vida, chiques. Cada vez que hagan un trabajo de investigación y se sienten a armar la lista de fuentes, van a tener la normativa descargada de internet y la van a mirar y, ¿cómo se cita esto? Listo, se pone así. Perdón, ¿cómo se cita? No, ¿cómo se referencia? ¿Cómo se referencia esto? Listo, se pone así. Yo llevo, no contemos el año de la monografía, pero desde mis 18, 13 años estudiando y produciendo textos académicos en el marco de mis estudios y de mi profesionalización. No me sé de memoria las normas APA. Cada vez que tengo que indicar una referencia en un texto o que tengo que armar una lista de fuentes, recurro a la fiel normativa, googleándola. En realidad tengo un par impresas. Y me fijo cómo era que se hacía, ¿sí? Es algo que justamente el instructivo cumple la función de que lo tengan para no tener que memorizarlo. Entonces, repito, ¿cómo se indica la referencia de una cita o de un dato que yo estoy dando en el texto? Para cada tipo de fuente tienen indicado el cómo en la normativa. ¿Cómo se elabora la segunda parte del esquema de referencias, que es la lista de fuentes consultadas? También tienen para eso el instructivo de normas APA en el módulo número 2, en la segunda parte de la unidad 2. Me quedan escasos segundos y se me corta el video.
Aparato erudito o formal de trabajo compuesto por 3 elementos. Son más, pero nosotros trabajamos con los 3 más importantes. Notas al pie, citas, pueden ser parafraseadas o textuales, pueden ser de ideas o de información, y el esquema de referencias. ¿Por qué está compuesto el esquema de referencias? Por justamente la referencia que indico en el texto cuando estoy haciendo una cita textual o parafraseada de una idea o de un dato, y por la lista de fuentes consultadas que indico al final de mi trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de demostrar que mi trabajo es el resultado de una investigación y no es una zaraza cósmica. Se me está por cortar el video, chiques. Si lo vieron y lo aguantaron hasta acá, muchas gracias. Como siempre les digo, cualquier duda, consulta o cosa que me quieran preguntar, me charlan. Les dejo en un rato también, además de los videos, o les convoco en unas horas también a nuestro próximo encuentro virtual. Beso gigante, les quiero, les extraño un montón.